Vamos a resolver el examen de febrero de 2013 de la asignatura de Matemáticas, antes conocida como Matemáticas Especiales para el curso de acceso a mayores de 25 años. Vamos a resolver los ejercicios del modelo A, aunque los del modelo B eran exactamente iguales, pero las preguntas estaban cambiadas de orden. El primer problema que nos plantean es calcular el rango de una matriz de 3 filas y 4 columnas. Para calcular el rango de una matriz, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el rango de los menores, es decir, de las matrices más pequeñas que se pueden obtener a partir de esta matriz, obteniendo su determinante y calculando el valor de esos determinantes. El rango de una matriz es el orden del determinante mayor que se pueda formar con los elementos de esta matriz y que sea distinto de 0. Por lo tanto, nosotros empezamos a orlar la matriz, por ejemplo, por este menor de orden 2 que está aquí. Escogemos este menor porque el determinante correspondiente, que es un determinante de 2 filas y 2 columnas, es distinto de 0 si nosotros lo calculamos. Es 0 menos 2, esto es menos 2 distinto de 0. Por lo tanto, como hemos encontrado un menor de orden 2 cuyo determinante es distinto de 0, nosotros podemos asegurar que el rango de esta matriz es al menos 2. Para ver si el rango de esta matriz es 3, tendríamos que completar con la única fila que nos queda y con la tercera columna o la cuarta columna. Por lo tanto, tendríamos dos determinantes de orden 3 para saber si esta matriz tiene rango 3 o no. Esos determinantes serían 0, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, obtenido con la tercera fila y la tercera columna, o bien el determinante formado por 0, 2, 1, 1, que es el menor que estamos orlando, y la cuarta columna, 0, 1, 1, y la única fila que nos queda, que es 1, 0. Como podemos ver, estos dos determinantes son iguales, por tanto solo tenemos que repetir el cálculo una vez. Si el cálculo de este determinante nos saliera distinto de 0, entonces el rango de la matriz sería 3. Si el determinante nos sale 0, el rango de la matriz es 2. Calculamos, por lo tanto, este determinante, 0, 0 y 2, y por otro lado tenemos 0, 0 y menos 2. Como podemos ver, este determinante vale 0, y por tanto nosotros podemos asegurar que el rango de la matriz es 2. En el segundo problema nos piden dividir un polinomio x a la cuarta menos x al cuadrado más 9 por el polinomio x más 2. Como el polinomio es de la forma x más algo, nosotros podemos utilizar el método de Ruffini para hacer la división. Y por tanto, lo único que tenemos que tener cuidado es que la potencia x a la cuarta tiene de coeficiente un 1, esta sería la potencia x a la cuarta, la potencia x al cubo, que no aparece, por lo tanto tendría de coeficiente un 0, la potencia x al cuadrado es menos 1, la potencia x no está, por tanto tendría un 0, y el término independiente pues es un 9. Para dividir por Ruffini, lo único que tener en cuenta es que si aquí tenemos más 2, nosotros tenemos que poner en la regla de Ruffini menos 2. Y ahora hacemos las operaciones. El 1 baja tal cual, y ahora multiplicamos 1 por menos 2. 1 por menos 2 es menos 2, y lo sumamos al 0, que me da menos 2. Volvemos a multiplicar menos 2 por menos 2, esto nos da 4. 4 menos 1 es 3. Volvemos a multiplicar, menos 2 por 3 es menos 6. Sumamos 0 y menos 6 y nos da menos 6. Y ahora multiplicamos menos 2 por menos 6, eso da 12, y sumamos definitivamente 21. Por lo tanto, el cociente de dividir este polinomio entre x más 2 es el resultado de, pues esto es la potencia x cubo, menos 2x cuadrado, más 3x, menos 6. Y el resto, que no nos lo piden, pero daría 21. Por tanto, la solución a este problema es el apartado A, x al cubo menos 2x cuadrado más 3x menos 6. El siguiente problema nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre un triángulo rectángulo. Aquí hemos dibujado un triángulo rectángulo en el que sabemos que el ángulo que tenemos aquí es un ángulo de 90 grados, o también, medido en radianes, sería pi medios radianes. Y que el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa.
Y también sabemos que los dos lados que están contiguos al ángulo de 90 grados se llaman catetos. Este es el cateto 1 y este es el cateto 2. Pues bien, la pregunta que nos hacen es, pregunta A, la longitud de la hipotenusa es mayor que la suma de los catetos. Podemos ver que en ningún triángulo se cumple que un lado sea mayor que la suma de los otros dos. Es decir, si nosotros formamos cualquier triángulo, es imposible que un lado sea mayor que la suma de los otros dos, porque entonces no se podría formar el triángulo. Esto no es posible. Es decir, justamente para poder formar un triángulo debe de cumplirse que no exista un lado que sea mayor que los otros dos. Por tanto, esta propiedad no solamente no se cumple en un triángulo rectángulo, sino que no se cumple en ningún triángulo. La opción C nos dice el ángulo opuesto a la hipotenusa es menor que pi medios radianes. Esta respuesta también es falsa porque justamente acabamos de decir que el ángulo opuesto a la hipotenusa es el que mide 90 grados o pi medios radianes. Por tanto, la respuesta C tampoco es correcta. La respuesta correcta, por tanto, tiene que ser la B. Efectivamente, aparte de que en el dibujo se puede ver que efectivamente la hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos, también esto es así porque sabemos que los lados de un triángulo son proporcionales a los ángulos. Es decir, que el ángulo mayor, su lado opuesto, será el lado mayor. En un triángulo rectángulo, el ángulo mayor siempre es el ángulo de 90 grados. Por tanto, su lado opuesto, que en este caso es la hipotenusa, será mayor que cualesquiera de los otros lados, también llamado catetos. Por tanto, la respuesta correcta es la B. En el cuarto problema nos piden hallar la ecuación perpendicular a esta que me dan por el punto 1, 1. Este problema se puede resolver de varias maneras. Por ejemplo, una de las maneras sería, en primer lugar, hallar la pendiente de la recta que me dan. La pendiente de la recta que me dan se puede hallar a partir del vector director. El vector director de esta recta está formada por los coeficientes 4 menos 1 y este es el vector director de la recta que me dan. Vamos a llamarle R a esta recta. Por tanto, si 4 menos 1 es el vector director de esa recta, nosotros sabemos que la pendiente de R es el cociente entre la ordenada y la abscisa de ese vector, menos un cuarto. Por lo tanto, la pendiente de R es menos un cuarto. Sabiendo que la pendiente perpendicular es la inversa y opuesta. Es decir, si menos un cuarto es la pendiente de la recta R, la pendiente de la recta que me piden tiene que ser la inversa de menos un cuarto, es decir, 4. La pendiente perpendicular, por tanto, es 4. Una vez que nosotros sabemos la pendiente perpendicular, podemos aplicar la ecuación punto pendiente que nos dice que si tenemos una pendiente m y un punto x sub 0 y sub 0, la ecuación de la recta que tiene esta pendiente 4 y pasa por el punto 1, 1 sería y menos 1 es igual a 4 que multiplica a x menos 1. Si nosotros hacemos aquí las operaciones, me quedaría 4x menos 4 y pasándolo todo, me quedaría 4x más y menos 1 más 4 igual a 0. Cambiando todo de signo para que sea la x positiva, me quedaría 4x menos y menos 3 igual a 0, o lo que sería equivalente 4x menos y es igual a 3. Y esta sería la ecuación de la recta perpendicular a la que me dan por el punto 1, 1. Otra forma de solucionar este problema es la siguiente. Debemos de saber que si nosotros tenemos la recta ax más bi más c igual a 0, los coeficientes de x e y, es decir, a, b, forman un vector normal a la recta. Un vector normal a la recta es un vector perpendicular a ella. Por tanto, nosotros nos dan una recta R cuyo vector director es 4 menos 1. El vector director es 4 menos 1 porque es los coeficientes del parámetro t. Luego nosotros tenemos una recta R cuyo vector director es 4 menos 1. Es decir, que tenemos una recta, vamos a suponer que esta es la recta R, y el vector director tiene pues de coordenadas 4 menos 1. Y nosotros tenemos que hallar una recta que sea perpendicular
a la recta R. Por tanto, si nosotros calculáramos una recta perpendicular, sabemos que un vector normal a la recta que me piden, supongamos que la recta que me piden es la recta S, un vector normal tiene que ser el vector director de R. Por tanto, si la recta S tiene que ser perpendicular a la recta R, el vector normal, este que tenemos aquí, de la recta S tiene que ser 4 menos 1. Por tanto, los valores de A y de B tienen que ser 4 y menos 1. Es decir, que la recta que nosotros estamos buscando, la recta S, tiene que tener como primeros elementos 4x menos y más c igual a 0, donde desconocemos el valor de c. El valor de c tiene que venir dado por el punto por el que pasa. Es decir, como pasa por el punto 1, 1, debe de cumplirse que 4 por 1 menos 1 más c sea igual a 0. Es decir, 3 más c tiene que ser igual a 0, por tanto c es igual a menos 3. Y por tanto la ecuación de la recta que me piden, de la recta perpendicular a R, es 4x menos y menos 3 igual a 0, o lo que es lo mismo, 4x menos y igual a 3. Esta es la ecuación de la recta perpendicular a la que me piden por el punto 1, 1. Para hallar la posición relativa de dos rectas en el espacio, nosotros operamos de la siguiente forma. Tenemos la recta R y hallamos el vector director, le llamamos U, y ese vector director viene dado por los coeficientes de t en la recta. Y por tanto el vector U es 1, 2, menos 1. Y hallamos también un punto por el que pasa la recta. El punto por el que pasa la recta lo podemos determinar muy fácilmente dándole el valor al parámetro t igual a 0 y por tanto las coordenadas 1, 1, 1 son coordenadas de un punto por el que pasa la recta R. Hacemos lo mismo con la recta S. Su vector director, que vamos a llamar V, estaría formada por los coeficientes del parámetro, en este caso los coeficientes del parámetro es P. Por tanto los coeficientes son menos 2, menos 3 y 1. Y un punto por el que pasa esta recta S, cuando P vale 0, es el punto 0, 0, 0. Por tanto, esta recta pasa por el punto 0, 0, 0. La mejor forma de hallar la posición relativa de estas dos rectas es ver la independencia de los vectores directores de la recta y del vector que pasa por los puntos A, B. Por tanto, nosotros lo que hacemos ahora es ver si los vectores U, V y AB son independientes o no. Para saber si son independientes o no, lo que hacemos es formamos la matriz formada por los números 1, 2 y menos 1, que son las coordenadas del vector U, las coordenadas del vector V, menos 2, menos 3, 1, y las coordenadas del vector AB, que es simplemente restar los valores de A y de B. Como los valores de B son todos 0, el vector AB tiene coordenadas 1, 1, 1. Si el rango de esta matriz nos sale 3, es que las rectas se cruzan. Si nos sale el rango 2, es que las rectas se cortan. Por lo tanto, hallamos el determinante 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 1, 1, 1. Ese determinante da 1 por menos 3 por 1, menos 3. Menos 2 por 1 y por menos 1, más 2. 2 por 1 y por 1, más 2. Menos por menos más y por menos, menos. Menos 3, menos 1 y más 4. Esto da menos 3 y menos 3 son menos 6. Menos 6 menos 1 es menos 7, esos son los negativos. 2 y 2, 4 y 4 más 8. Esto da 1 que es distinto de 0. Luego, como el determinante de orden 3 es distinto de 0, el rango de la matriz de estos vectores es 3 y por lo tanto las rectas podemos asegurar que se cruzan. Y finalmente nos piden resolver este sistema para un valor del parámetro alfa y nos dicen que para qué valor el sistema es compatible indeterminado. Nosotros por tanto tendremos que formar la matriz de coeficientes, que en nuestro caso sería 3 menos 1 alfa, 5, 1, 2 y 0, 3, 1, con los coeficientes de la x, de la y y de la z del sistema, y tendríamos por otro lado los términos independientes que serían alfa, 2 y 1.
Para que el sistema sea compatible, el rango de la matriz de coeficientes tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada. Si el rango de ambas matrices es 3, entonces el sistema es compatible determinado. Si el rango de la matriz de coeficientes es 2 y el rango de la matriz ampliada es 3, entonces se dice que el sistema es incompatible. Y si el rango de la matriz de coeficientes es 2 y el rango de la matriz ampliada también es 2, entonces se dice que el sistema es compatible indeterminado. Por lo tanto, si a esto le llamamos C y a la matriz ampliada le llamamos A, si el rango de A es igual al rango de C y es igual a 3, decimos que el sistema es compatible determinado. Si el rango de A es igual al rango de C y es igual a 2, decimos que el sistema es compatible indeterminado. Y si el rango de A es distinto del rango de C, pues entonces decimos que el sistema es incompatible. Nosotros podemos ver fácilmente que el rango de la matriz C y por tanto el rango de la matriz A es como mínimo 2, porque aquí tenemos un menor, que es 3 menos 1, 5, 1, cuyo valor es distinto de 0. Luego está claro que el rango de A y el rango de C es al menos 2. Para calcular el rango de C de la matriz de coeficientes tendríamos que calcular el valor del determinante, que lógicamente va a depender de alfa. Hacemos las operaciones, esto es 3 más 15 alfa, 0, 0, 3 por 3, 9 y por 2, 18 con signo menos y más 5. Si hacemos las operaciones, esto es 15 alfa menos 13 más 3 menos 10. Por tanto, el valor del determinante es este de aquí. Si nosotros queremos que el sistema sea compatible indeterminado, el rango de las matrices debe ser 2 y por tanto el valor de este determinante debe ser 0. Para que ese determinante valga 0, 15 alfa menos 10 tiene que valer 0, o lo que es lo mismo 15 alfa tiene que ser igual a 10, o lo que es lo mismo alfa es igual a 10 partido por 15, que simplificando y dividiendo por 5 es 2 tercios. Luego nosotros vemos que si alfa vale 2 tercios, el rango de la matriz de coeficientes será 2, porque el determinante de orden 3 valdrá 0. ¿Y cuál será el rango de la matriz ampliada? Pues el rango de la matriz ampliada nosotros lo podemos calcular orlando con esta columna de los términos independientes. Y por tanto tendríamos 3 menos 1, 5, 1, 2 tercios, que es el valor de alfa, 2, 1 y 0 y 3. Pero si nos fijamos, esta matriz que hemos obtenido, como la tercera y la cuarta columna de la matriz son iguales, es efectivamente el mismo determinante que acabamos de hallar antes para el valor de alfa 2 tercios. Luego nosotros sabemos seguro que este determinante vale 0 y que por tanto el rango de la matriz ampliada coincide también con el rango de la matriz de coeficientes y ambos son 2. Por lo tanto, si alfa vale 2 tercios, rango de A es igual al rango de C igual a 2 y el sistema es compatible indeterminado y por tanto la solución B es la de nuestro problema.